Transitaremos esta tarde por un abordaje de los diferentes factores que nos impulsan a repensar nuestras áreas de HR, hacer reingeniería de roles, adoptar funciones más ágiles, avanzar con el reskilling. Identificamos 4 desafíos claves que nos challengean a las áreas de gestión de personas. Estos son la automatización, el foco en la experiencia colaborador, el People Analytics y la transformación y el cambio cultural. Le vamos a dar la bienvenida al panel de lujo que nos acompaña hoy para desarrollar cada uno de estos tópicos. Hernán Sandro, director de la carrera Relaciones de Trabajo de la UBA. José Manuel Agio, vicepresidente de Recursos Humanos en YPF y presidente en ADRA. Daniela Mora Simoes, directora de Gestión y Desarrollo de Personas en Grupo OMINT. Silvia Buya, directora de IDEA y presidente de DuPont Argentina. Silvina Ubis D'Agostino, directora de Recursos Humanos en Microsoft. Bueno, panel de lujo, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá presentes, aportando su mirada en cada uno de estos desafíos que, como dijimos recién, estamos enfrentando desde HR. Bien, hoy los cambios tecnológicos, sociales y generacionales están impulsando modalidades de trabajo más ágiles. Las empresas están empezando a avanzar en transformaciones digitales que están cambiando sus modelos de trabajo, sus productos, sus servicios. En este contexto, en este escenario, la automatización está poniendo rápidamente a grandes segmentos del mercado laboral en riesgo de redundancia o en necesidad de cambios muy profundos. Los líderes de recursos humanos estamos comenzando a tomar decisiones basadas en el Data Analytics. Y acá quiero compartirles un dato que me pareció interesante. Casi la mitad de los líderes empresariales piensan que sus modelos de negocio actuales dejarán de existir en los próximos 5 años. Claramente desde HR tenemos que garantizar que vamos a poder desarrollar las capacidades y el mindset necesarios. Es decir, tenemos que traccionar este cambio cultural. Vamos a avanzar con el primero de estos desafíos, el desafío de la automatización. Ahí tenemos que aprovechar de manera efectiva la automatización, las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, que claramente será clave para poder estar listos para abordar los desafíos del futuro del trabajo. También como dato disparador quiero compartirles un estudio de Gartner que indica que para fines del 2020 la inteligencia artificial se transformará en un creador neto de empleo, a la vez que se eliminarán 1.8 millones de puestos de trabajo, 2.3 millones de puestos de trabajo se crearán. Pareciese ser un dato positivo a priori. En esa línea quiero preguntarle a Silvina. Silvina, ¿cómo podemos impulsar desde HR la adopción de la automatización, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la digitalización de nuestros negocios? Y en ese sentido, ¿cómo nos acompañan las empresas de tecnología para abordar este desafío? Mira, te diría que más que un cambio en términos específicamente tecnológicos, es un cambio cultural el que tenemos que hacer las organizaciones y el que tenemos que impulsar desde la perspectiva de recursos humanos y, por supuesto, con el acompañamiento del negocio. Y este cambio cultural está atravesado por la transformación de diferentes procesos, de cómo abordamos las distintas problemáticas que se nos presentan dentro de las organizaciones para poder realmente ofrecer una propuesta de valor que nos permita evolucionar hacia un estadio mucho más elevado. Porque al final, en el centro de las organizaciones estamos las personas. Total. Y digamos, cualquier tipo de proceso de cambio, cualquier tipo de proceso donde estemos involucrados nosotros, impacta directamente en la cultura de las compañías. Entonces, desde recursos humanos, el acompañamiento es clave en términos de cómo evolucionamos desde la perspectiva cultural y, por supuesto, que esto va a impactar inevitablemente en el clima organizacional de las compañías. Totalmente. Muy buenos puntos, Silvina. En este caso, la pregunta va a ser para José. ¿Cómo gestionamos los riesgos y las oportunidades que nos presenta la automatización y la inteligencia artificial? Bien. Bueno, vos recién dabas un dato de que si bien va a haber destrucción de empleo, también hay creación de empleo. A mí me parece que desde Recursos Humanos tenemos un doble desafío. Si entendemos la oferta laboral como una
pirámide y la necesidad de las compañías en base a esto como otra pirámide pero invertida, vamos a ver que acá hay gente que hoy ya está fuera, que hoy hablamos de transformación digital, hay un montón de gente que sigue analógica. Entonces hay un desafío, ¿cómo hacemos para incluir eso y verlo como una oportunidad? Y arriba tenemos puestos que no sabemos ni siquiera qué van a hacer hoy, ¿no? Hay un montón de estadísticas y gente que habla del futuro del trabajo. Me parece que las áreas de recursos humanos tenemos que dar un paso adelante para los dos desafíos. Para incluir, tenemos que trabajar en empleabilidad. Hoy a la mañana hubo un panel de empleo inclusivo, de hecho, y cómo hacemos para trabajar a un montón de gente, porque lo que se automatiza es eso, más y más gente puede quedar fuera de la oferta, ¿cómo hacemos? Y trabajar es programa de empleabilidad, articular con el gobierno y con el tercer sector, alcanzar a las instituciones educativas para asegurarnos que los preparan para eso, que es un desafío grande, me parece a mí, como sociedad. Y después tenemos en recursos humanos que hacer un trabajo muy fuerte en planificación de la fuerza laboral para anticiparnos y de nuevo ir a las universidades, no solo adentro en nuestros programas, sino ir a las casas de estudio, ir a las tecnicaturas a ver que estamos formando los trabajadores que vamos a necesitar. No sé, en YPF han oído hablar seguramente de la operación no convencional. Bueno, los breakthroughs tecnológicos son cada vez más rápidos y cada vez más potentes y tenemos que trabajar fuerte en planificar y en formar a los trabajadores de mañana. Me parece que son dos desafíos súper interesantes. Bien. Dani, ¿identificás algún otro impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el futuro de los trabajos? Sí, a ver, recién José Manuel hablaba mucho de cómo tenemos que trabajar con el ámbito educativo para la generación de nuevo empleo, sobre todo en las poblaciones más jóvenes. Pero creo que también tenemos otro desafío y que tiene que ver con la población que hoy está en las organizaciones y que tenemos que ayudarlas a generar nuevas habilidades de cara al futuro, ¿no? Entonces, una investigación que hizo hace poco Accenture y bueno, justo con Ale Ferraro hablábamos recién de eso, me parece muy importante, que decía que en América Latina, en los principales mercados formales, el 75% del tiempo lo dedicamos a tareas rutinarias. Y si lo focalizamos en Argentina en particular, está proyectado para el 2020 que el 60% de las tareas que hacemos podrían automatizarse. Obviamente en la coyuntura en que estamos, a lo mejor esto no llega a ese porcentaje en el 2020, pero vamos en ese camino. Entonces, el desafío que tenemos es cómo hacemos para aprender a desaprender, para adquirir nuevas habilidades, sabiendo que tenemos un sistema intrínseco que nos hace hacer lo que hacemos por toda la historia pasada, ¿no? Digo, todos los que estamos acá, llegamos acá por cómo fuimos construyendo nuestra carrera. Entonces, el desafío es aprender a desaprender, adquirir nuevas habilidades y en este sentido creo que la habilidad de la curiosidad, de indagar, de estar viendo cosas nuevas es parte de la clave para poder abordar de otra manera los nuevos empleos. Súper interesante tu approach, Dani. Silvia, aprovechando tu doble sombrero, ¿cómo ves a la automatización en relación a los procesos del negocio? Bueno, creo que ahí hay que mirarlo desde distintas perspectivas. En el caso de la empresa en la que yo estoy, que es DuPont, es una empresa de innovación. Por tanto, la creatividad, la generación de nuevos modelos de negocios es parte de nuestro ADN y es una compañía que tiene más de 200 años y está mirando hacia el futuro con esta nueva mirada de solo pensar en la creación de nuevos productos. Entonces ahí es donde el factor humano es clave y se convierte como la forma en que vamos a estar encarando los modelos de negocios hacia el futuro. Por otro lado, me quedé un poquito conectada con lo que venían hablando. Desde IDEA estamos trabajando mucho en el tema de educación. Hicimos un brainstorming muy grande con empresarios de todo el país y en esos grupos esta preocupación está en el mundo empresarial. Cómo estamos preparando las nuevas generaciones y todo el desafío que como Argentina tenemos y el grupo ha desarrollado todo un posicionamiento pensando en el futuro y cómo quieren que la educación acompañe estos cambios tecnológicos. Por tanto, la preocupación está en nuestras organizaciones, pero IDEA lo está capturando y está
está viendo cómo el empresariado tiene una mirada hacia adelante y quiere ser protagonista también del cambio que necesitamos en nuestra educación. Excelente, Silvia. Bueno, habiendo terminado el primero de los desafíos, vamos a avanzar con el siguiente, que es el desafío de la transformación y el cambio cultural. Ahí, vinculado con el punto anterior, la verdad que es muy relevante la necesidad de transformarnos desde lo cultural también, ¿no? Cómo abordamos desde HR este desafío, cómo acompañamos el cambio cultural. Y ahí también quiero traer un estudio de la OIT sobre el futuro del trabajo, que plantea que la evolución del mundo del trabajo requerirá el desarrollo de nuevas habilidades y el desafío de aprender continuamente. Se van a requerir habilidades blandas, es necesario comunicarse eficazmente, socializar eficazmente, se hace necesario buscar soluciones creativas a la resolución de problemas. Ahí también los sistemas de enseñanza y de formación tienen que contribuir de alguna manera para dotar a la fuerza laboral de estas capacidades y estos skills y capabilities necesarios para abordar el futuro del trabajo. Y también se hacen necesarias la toma de medidas políticas que puedan acompañar, que puedan fortalecer el vínculo de las organizaciones y de las instituciones educativas. Y en ese sentido, quiero preguntarle a Hernán, por su rol también en la UBA, que es sumamente interesante, ¿cuál es su mirada, ¿no? ¿Cómo nos preparamos desde el ámbito universitario para desarrollar estas nuevas competencias requeridas? Y en particular, en recursos humanos, preguntarte si crees que es necesaria actualmente una carrera de recursos humanos. Bueno, buenas tardes a todos. La palabra necesario da para un debate en sí mismo. Yo me quedo con importante. Creo que sí, que es muy importante que exista una carrera. También la palabra carrera, digamos, contra quién corremos, una formación. Es importante y si se quiere, bueno, en sí necesaria para articular los diferentes conocimientos que vamos a tener que aplicar en los diferentes contextos que vayan apareciendo. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que en la UBA la carrera se llama Relaciones del Trabajo, tenemos relaciones industriales en otras universidades, hoy estuve investigando un poco más y hay hasta algunas que asocian el coaching con el trabajo en recursos humanos. Entonces digo, me parece que lo que es interesante es asegurar que se pueda articular una serie de conocimientos para brindarle a los profesionales que luego van a trabajar dentro de las organizaciones, que sean capaces de interpretar los cambios permanentes que existen. Entonces vamos a encontrar temas sociales, temas de psicología, temas de derecho, todos que son necesarios. La clave está en cómo los articulamos en un mundo permanentemente cambiante. Entonces, si es necesario, no sé, pero que es importante, seguro. Bien, excelente, Hernán. Ahí la próxima pregunta va a ser para Silvia. ¿Qué nuevas capacidades debemos incorporar y qué skills debemos mantener? Sí, en cuanto a capacidades de recursos humanos, de los profesionales de recursos humanos, yo creo que es muy importante que no pierdan la mirada que tienen. Estoy convencida que la capacidad que tiene un profesional de recursos humanos de observar la organización y crear insights sobre esa organización es única. Es una mirada única que se valora en cualquier mesa de negocio. Muchas veces la forma de hablar, la forma que tenemos de justificar nuestros planteos tiene que ser de las habilidades que tenemos que mejorar como profesionales de recursos humanos. Creo que muchas veces esta capacidad que tenemos de poder leer algunas realidades desde nuestra propia experiencia tiene que permitirnos también crear un modelo mental que pueda ser comunicado hacia el resto del negocio. Entonces, de las cosas que yo creo que el profesional de recursos humanos tiene que mantener y no perder nunca es su punto de observación, el mirar la realidad con una mirada que está basada en las personas, no está basada en los negocios. Entonces, esa mirada de las personas es única. Y llevarla a la mesa de negocio con fundamento de negocio, con conocimiento de los clientes, con conocimiento de las dinámicas de los mercados internacionales, que hoy tienen particularidades que no son las mismas del momento en que hemos ido a la universidad. Entonces, tenemos que estar actualizados, estar siempre a la altura de las circunstancias para discutir de igual a igual en la mesa de negocio. Súper claro, Silvia, súper claro. Perspectiva. José, en relación a las estructuras más ágiles requeridas, ¿hay algo que estén haciendo actualmente en términos de transformación en YPF que puedas compartirnos? Sí,
Sí, YPF viene de unos años de una transformación profunda. Claramente, esto que venimos diciendo cambió la manera de trabajar, el mundo del trabajo. A veces desde Recursos Humanos corremos un poquito de atrás. Nosotros tenemos algunas experiencias, tenemos un proyecto que se llama Entornos Colaborativos y Flexibles, que está asociado al cambio cultural, que va desde el espacio físico hasta las herramientas tecnológicas que usamos para trabajar de manera más colaborativa. Hoy se habla mucho de agilidad, de agile, eso nace en IT, tenemos células agile en IT, pero por ejemplo también en supply chain. De lo que se trata es de salir un poquito del modelo tayloriano de producción. En compras, alguien carga una orden de compra, empieza todo un proceso administrativo. A mí me gusta decir, en algún momento alguien protesta contra compras porque demora. Después, lo que hacemos son células multidisciplinarias donde ponemos al usuario adentro, hacen el sprint, etc. Y esto lo estamos replicando en distintas áreas también en recursos humanos. Un ejemplo, nos estamos revisando cómo hacemos movilidad interna. Bueno, traigamos a los que se mueven, hagamos una especie de célula, un proyecto, y con una diversidad de miradas mucho más amplia vamos a llegar a una mejor solución. Esto nos dispara un par de desafíos adicionales en HR. Uno es, si vamos a ir a, no sé, gestión por proyectos, que vos vas a un proyecto, estás 90 días y salís, bueno, ¿cómo evalúo la performance? Porque en general vamos al año. ¿Cómo lo recompenso? En general los bonos son individuales. Si yo voy a un esquema colaborativo, tenemos que reflexionar un poco más qué palancas tengo que accionar. Y lo otro que es muy importante es, tenemos un proyecto muy grande dentro de transformación cultural de gestión del cambio, que no es gestión del cambio como se hacía hace 20 años, el manual de hace 20 años, sino que tenemos que repensar también. Hay muchas generaciones que conviven, lo decía recién, hay una generación digital, se habrán dado cuenta que yo soy analógico. Entonces, me cuestan algunas cosas y tenemos que traccionar, porque muchos de nosotros todavía somos un poco taylorianos o queremos salir de la oficina y ver a todos sentados. Entonces, otra cosa que estamos trabajando mucho en YPF es hacer una red enorme de gestión del cambio y de agentes de cambio para traccionar esta transformación cultural. Trabajar distinto no lo vamos a hacer con PowerPoint o por ósmosis, no va a suceder solo. Tenemos que hacer foco en cómo nos organizamos y después traccionar el cambio con mucha gente dedicada. Qué interesante, José, lo que contás de YPF. Dani, en este contexto se hace necesario lograr un equilibrio entre la calidad de la formación y la satisfacción de la demanda de carreras más ágiles, más cortas también. ¿Cuál es tu mirada ahí que nos puedes aportar desde tu rol en la Escuela de Negocios de IDEA? Complementando un poco lo que Hernán venía diciendo, ¿no? Creo que, y lo hemos hablado en varias oportunidades, el desafío que tienen las carreras tradicionales es que promedio duran entre 4 o 5 años y uno empieza una carrera y ese conocimiento no necesariamente es el que va a aplicar cuando salga por la velocidad del cambio que hoy vivimos y que cada vez va a ser más exponencial. Con la Escuela de Negocios la verdad es que hace tiempo que venimos trabajando, en mi caso con el placer de dirigir uno de los programas, el de gestión de personas, junto a un equipo de colegas que está acá sentados. Y me parece que lo que ha logrado la escuela es algo que hoy es lo que necesitamos las organizaciones, que tienen que ver con los conceptos de, primero, dar agilidad en el aprendizaje, construir contenidos que estén acorde a la agenda presente y futura de las organizaciones. Creo que eso es un desafío que hoy tenemos de cómo transferimos conocimientos a nuestros profesionales, pensando en que hoy es necesario ese saber para aplicar mañana. El segundo concepto que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Cómo salir del aula de un lugar conceptual para esto trasladarlo claramente a un espacio de experiencia. Hoy mismo acá hay sentados exalumnos y alumnos actuales de los programas de la Escuela de Negocios, porque entendemos que el conocimiento no sea solo en el aula, sino en espacios como estos, en las redes que hoy tiene IDEA. Y el tercero, construir o co-crear estos conocimientos juntos con los que hoy construyen la agenda de las organizaciones y la sociedad. Entonces, esta agenda se construye junto con los CEOs de IDEA, junto con las ONG, junto con espacios gubernamentales. Entonces, me parece que el desafío que hoy tenemos las organizaciones y que en lo personal creo que la Escuela de Negocios lo resuelve muy bien es
construir conocimientos prácticos y que rápidamente se puedan llevar a la experiencia. Y a su vez disruptivos, porque me parece que, volviendo a lo que comentaba antes de los sistemas, partimos de saberes y conocimientos que aprendimos en el ámbito mayoritariamente universitario y que no necesariamente esos conocimientos son los que hoy nos van a permitir las transformaciones que hoy requiere la organización. Entonces, y perdón que hable tanto de la escuela, pero tengo mi corazoncito ahí. La verdad es que creo que hoy la escuela eso lo ha logrado resolver gracias a muchos profesionales que hoy están en el negocio, pero también que están trabajando sobre el futuro del futuro. Así que aprovecho y paso el mensaje. Disfruten los espacios que tiene la escuela en los breaks, porque realmente son experiencias concretas de aprendizaje. Buenísimo, Dani. Me diste el pie para el tercero de los desafíos que vamos a explorar, que es el desafío en el foco en la experiencia del colaborador. Ahí hay un estudio de Mercer que quiero compartirles del año 2019 de tendencias y prácticas actuales que plantea que cada vez más y más las organizaciones están invirtiendo en herramientas que mejoren la experiencia del colaborador. Paralelamente hay otros estudios que confirman este correlato y cómo se traduce un muy buen primer mes de trabajo, una muy buena experiencia el primer mes de trabajo y cómo esto correlaciona con hasta 2 años después de un mayor engagement, mejor desempeño, mayor compromiso. En esta línea hoy la experiencia es todo, ya no hablamos de procesos de HR, sino de medir experiencia, de repasar la experiencia del colaborador en cada uno de los momentos que vive en la compañía. Y en ese sentido queremos preguntarle a Silvina, ¿cómo puede la tecnología mejorar la experiencia del colaborador? Mira, la verdad es que es un excelente punto. Muchas de las cosas las trajeron aquí dentro del panel. En Microsoft estamos trabajando muy fuerte en un concepto que viene de la Universidad de Boston, que es la intensidad tecnológica, ¿no? El tech intensity, como se llama internamente. Y esto está dado porque entendemos que todas las personas dentro de la organización tienen que tener conocimientos de tecnología para poder operar en el mundo actual y donde hoy estamos trabajando. Y me refiero con esto a cuestiones, no necesariamente tienen que aprender a programar, ¿no? Sino que tienen que poder incorporar ciertos conceptos y determinado tipo de skills y habilidades que les permitan poder crecer y desarrollarse desde una perspectiva personal y profesional, porque entendemos que ambos están conjugados. Y te pongo un ejemplo muy simple. Hace más o menos un año atrás, dentro de Microsoft, hemos decidido migrar de Skype, del famoso Skype, de la herramienta Skype, hacia una nueva aplicación que se llama Teams, que es una herramienta colaborativa donde nuclea todas las bondades que tiene Skype, más genera grupos y espacios donde las personas pueden interactuar en distintas modalidades, compartir documentos, poder tener videoconferencias y demás. Y esto lo que ha producido y lo que ha generado es justamente esto que mencionaba Dani al principio, esta capacidad de aprender y desaprender determinado tipo de hábitos. Entonces acá vemos cómo la tecnología empieza a facilitar modalidades de trabajo, empieza a facilitarnos la modalidad de comunicación y a su vez se convierte nuevamente en una herramienta en términos de facilitador de procesos y en definitiva lo que nos permite es tener resultados, ¿no? En periodos de corto plazo. Entonces esto, de vuelta, acompañado de procesos de transformación cultural y acompañado de procesos de cambio, entendemos que es nuestro habilitador justamente para poder hacer que las personas crezcan, se desarrollen y adquieran nuevos conocimientos, ¿sí? Bien, gracias Silvina. José, teniendo en cuenta el nuevo ecosistema de modalidades laborales, ¿no? ¿Hasta dónde pensamos el límite del impacto en el foco en la experiencia del colaborador? Bueno, es una gran pregunta esa, porque en el fondo yo creo que tenemos que ir un paso más atrás hoy y decir quién es el colaborador. Porque a veces yo siento que atrasamos un poquito. El colaborador es el que tiene el número de legajo de nuestra empresa. Y cambió, la sociedad es mucho más líquida. Entonces, a mí me ha tocado ir a entrevistar chicos que están haciendo su MBA en Stanford. No quieren ser empleados, pero yo lo quiero en mi compañía. Tengo que cuidar esa experiencia. Nosotros, en general, nos fijamos mucho en nuestros colaboradores
Y en los contratistas, desde un punto de vista legal, control de contratistas, que paguen las cargas sociales. Pero hoy yo creo que está mucho más integrado. Los chicos que no quieren ser empleados y quieren ser emprendedores, las pequeñas empresas, el tercer sector, los sindicatos, todo eso es un ecosistema laboral distinto que hoy Recursos Humanos creo que no necesariamente estamos llegando. En algún momento, hace unos años, alguien dijo, la responsabilidad de la compañía no termina en el portón de la fábrica, ¿no? Y daba inicio a lo que se llama responsabilidad social. Me parece que tenemos que pensar en términos de recursos humanos, ¿cómo hacemos para integrar eso? El número de legajo no puede ser más el KPI que nos diga, bueno, a él la experiencia del empleado va por ahí. Es un desafío difícil porque además tiene desafíos hasta regulatorios. Yo tengo un chico que va a trabajar conmigo, pero no va a ser empleado, va a venir alguien y va a decir es relación de dependencia encubierta, intentando tutelar un bien que esa persona no quiere que le tutelen, porque no tiene ningún interés. Entonces le tenemos que encontrar la vuelta para ampliar la visión de que es un colaborador de la compañía y preocuparnos por la experiencia de todos esos, incluso de entrenarlos, de preocuparnos de la gestión de esas personas más allá del control transaccional de que paguen bien los sueldos. Me parece que es un desafío enorme que tenemos en la función de recursos humanos. Excelente, José, la mirada del ecosistema laboral completo. En este sentido voy a preguntarle a Hernán, ¿cómo imaginás gestionar una fuerza laboral mixeada con bots, con colaboradores humanos? ¿Cómo se integran? ¿Cómo cuidamos la cultura y la experiencia del colaborador en ese contexto, ¿no? ¿Y cuál crees que debería ser el rol, el papel de HR en este sentido, ¿no? Bien. Sí, ahí quiero tomar un poco la respuesta anterior con respecto a la universidad, a los tiempos y los contenidos, porque también entiendo que más tiempo te permite un pensamiento científico, que es, me parece, lo que tenés que aplicar para poder responder a este tipo de preguntas, ¿no? Para luego no ser hacer, sino pensar el hacer. Y en esta línea vos dijiste colaboradores humanos, no se me ocurren otros colaboradores. Y eso es interesante porque no se interactúa con otra fuerza de trabajo. Me parece que la fuerza de trabajo sigue siendo la misma, son las personas que tienen otras herramientas para llevar adelante los objetivos que se propongan personal y profesionalmente y que idealmente vamos a estar esperando que estén linkeados con los intereses de la organización. Entonces, es decir, cómo la organización también le pone a disposición a las personas herramientas que faciliten su trabajo para la obtención de los objetivos, ya sea personales como de la organización en sí mismo. Entonces, en esa línea creo que el desafío de las áreas de personal son integrar, porque José mencionaba muy bien unas pirámides, yo me imaginaba bien la gráfica, se da que aquellas personas que quedan afuera del mercado de trabajo producto de la incorporación de tecnología, son las que probablemente después no se puedan reinsertar. Entonces, así como vos por un lado decís que se pierden fuentes de trabajo, pero se crean otras tantas, es poco probable que aquella persona que perdió la fuente de trabajo pueda insertarse en las nuevas por algunos principios de accesibilidad. Entonces, creo que el objetivo de las áreas de recursos humanos, y también acá pensando en la responsabilidad social empresaria, es poder integrar la incorporación de la tecnología a la empleabilidad de las personas que trabajan con nosotros. Bien, qué interesante esta mirada, Hernán. Bueno, vamos a bucear por el cuarto de los desafíos de esta tarde, el desafío del HR Data Analytics para la toma de decisiones. Y ahí compartirles un estudio de Korn Ferry que reveló que el 65% de los ejecutivos consultados creía que HR no estaba listo para abordar la transformación digital. Y esto lo linkeamos con la cultura del dato, ¿no? Cada vez nos basamos más en People Analytics para la toma de decisiones, las decisiones data-driven. Vamos a conversar con el panel sobre cómo abordamos este desafío desde cada uno de sus roles, ¿no es cierto? ¿Qué riesgos, qué aprendizajes se identifican? Empezando por Silvina. Silvina, hablamos de la cultura del dato, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es su impacto? ¿Y cómo podemos potenciarlo? Mira, hoy estamos viviendo lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, donde cada vez más tenemos más información. Día a día se genera cada vez más data, cada vez más información, y esto hace también que tengamos que aprender
una nueva capacidad que es cómo administrar y cómo gestionar esa información. Entonces aparece este concepto ya desde el año 50, ¿no?, de la inteligencia artificial, que justamente lo que nos empieza a invitar es a entender cómo hacemos para tomar mejores decisiones, para poder predecir determinado tipo de comportamientos, conductas, y que esto nos lleve a ejecutar y gestionar mucho mejor y a tener éxito en lo que nosotros nos proyectamos. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de la cultura del dato, es de qué forma las organizaciones empiezan a incorporar herramientas que les permitan predecir y les permitan adoptar determinado tipo de comportamientos y que esto los lleve justamente a obtener ciertos resultados. Y estas herramientas, indefectiblemente, son herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, por eso hablamos que, independientemente de la industria en la cual estemos, puede ser desde una pequeña, mediana empresa, una organización multinacional, una ONG, el Estado, independientemente de esto, todas las organizaciones van a terminar convirtiéndose en organizaciones digitales, porque esto es lo que los va a llevar a seguir creciendo, a seguir prosperando y a poder disponer de información, pero no solamente tener la información, sino tener la capacidad de poder analizar esa información y con esto tomar decisiones. Bien, también me diste el pie exacto para la pregunta a Dani, que es un poco, Dani, ¿cuáles son los riesgos de las decisiones solo data-driven cuando no hay una fuerte cultura del dato que los respalde, ¿no? Sí, yo escuchaba y la verdad es que todo es tan interesante, pero quiero, y a lo mejor justo con Hernán coincidimos que trabajamos en organizaciones que hoy claramente son emocionales, hacer organizaciones vinculadas con la salud, y me parece que las culturas predictivas son relevantes, pero que no se puede gestionar desde un Excel, ¿no?, de una base de datos, sino que no tenemos que perder de vista, algo que también se mencionó, es que nuestro rol cada vez está más orientado a humanizar las organizaciones, a hacerlas más emocionales, donde la cultura predictiva nos ayuda a nosotros como agentes transformadores a construir esa transformación o a llevar a cabo la transformación, pero no gestionamos desde ahí. Las organizaciones ágiles dicen que justamente el éxito está dado por conversaciones, donde esas conversaciones cada vez más tienen que ser cara a cara y que esas conversaciones generan acciones para construir resultados. Entonces me parece que el desafío tiene que ver con este binomio. Cultura predictiva, tener información para la gestión, pero no perder de vista que somos personas y que gestionamos y construimos bajo emociones. Bien, clarísimo. Hernán, ¿crees que la carrera de recursos humanos incluye la formación necesaria para la toma de decisiones basada en People Analytics? ¿Qué podría mejorar? A ver, los datos desde Taylor y Fayol estuvieron siempre, los datos existen. Me parece que lo que cambia es la manera en que los compilamos y la manera en que accedemos más rápidamente y de cómo los podemos relacionar más fácil. Entonces, una carrera universitaria me parece que te forma en cómo tomas decisiones y los datos te van a dar más facilidades para tomar esas decisiones. Quizás el mayor desafío en el área de personal, en línea con lo que ya se decía, era de qué manera tenemos conocimientos más vinculados con el negocio y no tan específicos con el área de recursos humanos. Es decir, de qué manera yo puedo demostrar que las acciones que tomo en el área de recursos humanos impactan en el negocio. Algo muy difícil que nos pasa a todos los que trabajamos en el área siempre es el retorno de la inversión. Exacto. Es cuando decimos, tenemos que hacer esto porque es bueno para la gente, parece, pero tenemos que pasar a que sea bueno también para el negocio, porque hay alguien que está pagando por esa acción y quiere tener un retorno de la inversión. Tiene que ser un círculo virtuoso donde ganen todos. Entonces me parece que el gran desafío es cómo interactuamos con los datos en la toma de decisiones que hagan a las organizaciones sustentables. Entonces parece que conocer todo el negocio y no quizás quedar tan enfrascados en el conocimiento específico de la gestión del área. ¿Bien? Excelente, excelente, Hernán. Silvia, en tu caso, aprovechando tu formación en datos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión del impacto del Data Analytics en el mundo de los negocios? Bueno, yo soy licenciada en Estadística, que es una carrera muy extraña. En el mundo de los negocios también lo es.
¿Y qué veo yo en la capacidad de análisis? Creo que lo más importante de todos no es el análisis, son las hipótesis que hacemos sobre las realidades. Entonces, en la medida que somos buenos formulando hipótesis sobre lo que está pasando, lo que sucede, bueno, el dato tiene que ayudarnos a corroborar o no esas hipótesis. Muchas veces se dicen cosas, por ejemplo, no sé, puede decirse que la rotación en determinada área organizacional es mayor que en alguna otra, y bueno, a ver, miremos los datos. Cuando estaba en la facultad decía, si torturamos los datos van a confesar, y pasa eso. Entonces uno con esa hipótesis puede salir a buscar los datos, y esos datos pueden validar o no lo que estamos pensando. Pero si no, quedan esas percepciones flotando en el aire, que sí, que no, que tal vez, que me parece que se va todo el mundo, que no se va nadie. Son cuestiones que los datos solos lo pueden directamente destrabar, y enseguida, y digo una cuestión muy, muy sencilla, pueden ser cuestiones mucho más estratégicas o alguna más relacionadas entre resultados y experiencia de las personas, cantidad de horas de entrenamiento. O sea, hay millones de datos, pero los datos en sí mismos no hablan si no vamos y les preguntamos lo que queremos saber. Entonces, creo que la habilidad está más en hacer las preguntas correctas, en crear las hipótesis correctas, y creo que las capacidades para manejar esos datos, la mayoría de nosotros las tenemos, no necesitamos estudiar licenciatura en estadística, aunque si lo necesitamos lo podemos hacer, pero creo que lo más importante es esa parte de mirar la realidad y hacernos las preguntas. Bien, bueno, qué lujo este panel, ¿eh? Qué interesante escucharlos a cada uno de ustedes. Me quedaría toda la tarde acá haciéndoles más preguntas, pero tenemos que pasar a la segunda parte de este track o de este módulo. Igual voy a volver a ustedes, así que no se me vayan. Donde acá estuvimos explorando e iterando con el panel, bueno, más desde un abordaje un poco más teórico-conceptual cada uno de estos desafíos, aunque compartieron algunos casos de sus organizaciones, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo algunas organizaciones han abordado estos diferentes desafíos, y lo vamos a ver en casos prácticos, donde algunos referentes van a venir a contarnos cada uno de estos 4 casos en particular. Vamos a empezar con Sabrina Martins, de Burger King, que nos va a hablar de cómo abordaron ellos el desafío de la automatización. Sabrina Martins, gerente de recursos humanos en Burger King. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos con la presentación. ¿Sabían que a mayor automatización se incrementan las oportunidades laborales? Voy a desafiar ahí al panel. Ya se están mirando. Voy a contarles un poco cómo la automatización en la experiencia de Burger King generó un impacto y fue y sigue siendo un aliado para los resultados del negocio. Buenísimo. Ahí está, gracias. Yo escuchaba el panel hace un rato que hablaban me desafiaban un poco la idea, ¿no? Y hablaban de cómo los empleos en los próximos años, sobre todo hacia el 2025, podrían llegar a sufrir un alto nivel de automatización. Y sobre todo en Argentina, que podrían llegar a un nivel muy alto, que es el 65%. Cuando estudiaba un poco nuestro caso, la verdad que esa estadística a mí también me asustó. Pero como vengo a desafiar esta idea, yo también quiero contarles que en las últimas 3 décadas hemos sufrido una serie, y vivido también, y transitado, y creo que ahora internalizado, una serie de cambios tecnológicos vertiginosos, desde la llegada de las computadoras, los teléfonos celulares, bueno, el advenimiento de Internet y las redes sociales. Y la verdad que podría seguir con la lista un largo rato. Y esos ejemplos generaron la aparición de algunos empleos y la desaparición de otros. Lo cierto es que el proceso de cambio y la expectativa de cambio no está en torno a eso, sino a la llegada o al impulso, porque ya existe, de la automatización, la inteligencia artificial y las plataformas digitales. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿están listos y empezaron a pensar cómo van a enfrentar ese proceso de cambio? ¿Y qué decisiones van a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar en torno a este proceso? Las relaciones del trabajo ya están cambiando y las compañías tenemos que empezar a amigarnos con este contexto. Por eso hoy vengo a contarles la experiencia de Burger King y vengo a mostrarles los resultados de EMI.
Así que si me ayudan con un video. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Emi es nuestro chatbot conversacional y vino a incorporarse, a sumar a nuestro negocio como un aliado fundamental. Lo que hicimos en Burger King, o lo que estábamos buscando en Burger King, era transformar el proceso de selección con dos objetivos bien concretos. En primer lugar, lo que queríamos era optimizar la instancia de reclutamiento masivo, pero teniendo en cuenta que buscamos talento. Imagínense que los jóvenes que entran a trabajar con nosotros son los gerentes de local de mañana y son los que traccionan nuestro proceso de cambio, de transformación y sobre todo de crecimiento del negocio. Por otro lado, lo que estábamos buscando era impactar en la experiencia de esos colaboradores de manera positiva, pero más allá del resultado de su proceso de selección. Es decir, queríamos generar una conexión con nuestra marca más allá de dicho proceso. Y con toda esa información la juntamos y lo que desarrollamos fue un proceso de selección 2.0 centrado en el candidato. Y además le agregamos la inteligencia artificial. ¿Cómo lo hicimos? En primer lugar, eliminamos la instancia de screening telefónico. Imagínense que nuestros gerentes imprimían los currículums y llamaban por teléfono a cada postulante y sostenían una entrevista de alrededor de 20 minutos de duración. Este proceso lo reemplazamos con el chatbot. ¿Y qué logramos? Logramos varios objetivos, pero además de generar un ahorro en tiempos y costos, logramos que esos gerentes empiecen a ocupar esas horas en tareas que agregan valor al negocio. En segundo lugar, impactamos y mejoramos el perfil de esos futuros colaboradores porque quienes pasaban por esa entrevista inicial ya eran potenciales candidatos para nosotros. Lo son, porque el proceso continúa. Y en tercer lugar, cumplimos con el objetivo que nos habíamos propuesto de impactar positivamente en la experiencia de estos jóvenes, por varias razones. La primera es que incorporamos tecnología afín al público target con el que nosotros interactuamos habitualmente. En segundo lugar, eliminamos el currículum. Era muy engorroso para los chicos tener que cargar toda una base de datos muy grande y simplemente lo reemplazamos por un chat que te hace una entrevista, como dice el video, en 5 minutos. Y por último, algo muy importante y que recursos humanos a veces no tenemos en cuenta, es que logramos que este bot converse y mantenga actualizado a los postulantes durante su evolución en el proceso de selección. Todo esto lo fue y lo hace Emi actualmente. Emi es amigable y está preparado y programado para responder cualquier tipo de pregunta que le hagan los chicos. De hecho, su algoritmo fue mejorando con el tiempo y hoy tiene respuestas de mejor calidad porque va aprendiendo. Además, Emi habla con el tono de comunicación y el branding de nuestra marca, con lo cual está conectado con nuestros valores. Y la verdad que los resultados superan nuestras expectativas y me gustaría poder contarles rápidamente algunos. Escuchaba que en recursos humanos a veces nos falta medir el impacto de las acciones, así que traje algunas. Desde su implementación del proceso completo en septiembre del 2018 a la actualidad, logramos ahorrar más de 1.500 horas de nuestros gerentes. Y hoy revisaba un dato muy interesante y es que ya hay más de 100.000 personas que tuvieron su primera entrevista con Emi para Burger King, ¿no? Y otro dato relevante es que en la actualidad estamos recibiendo 10.000 nuevas postulaciones todos los meses.
Por otro lado, hay algo muy interesante, que es logramos optimizar la duración del proceso de selección de punta a punta, es decir, desde que se genera el primer contacto con el candidato, con EMI, hasta que ingresa. Sin embargo, eso no afectó la calidad de los perfiles, sino que todo lo contrario. Logramos mejorar nuestro porcentaje de selección en la última instancia en un 30%. Y para finalizar, algo que por lo menos en el rubro del fast food o el retail es muy relevante, que es la rotación de los primeros 90 días. Logramos reducir significativamente este indicador y es el que se suele atribuir a una mala selección, ¿sí? O a un proceso de selección defectuoso. Así que nosotros estamos muy contentos porque decimos que humanizamos el proceso, ¿sí? Mantenemos una conversación fluida y entendemos qué le pasa a nuestro candidato durante todas las instancias relevantes. Y aún así, si no quedaste seleccionado en Burger King, seguís manteniendo un flujo y una comunicación, si así lo querés, con el bot y podés preguntar si hay vacantes y demás. Para finalizar, la transformación digital y tecnológica es ahora. Como líderes no podemos mirar hacia el costado y tenemos que trabajar fuertemente para involucrarnos e incorporar estos cambios en nuestro negocio. Particularmente yo creo que no hacerlo condenaría el futuro, el desarrollo y la trascendencia de nuestras empresas. Muchas gracias. Bueno, excelente, excelente, Sabri. Interesantísimo todo lo que han logrado con EMI. Vamos a pasar ahora al segundo de los referentes, que nos va a venir a hablar sobre el desafío de la transformación y el cambio cultural. Así que adelante, Florencia Díaz, de Coca-Cola. Florencia Díaz, VP de Gestión de Personas en Coca-Cola. Wow, cuánto título. Encantada de estar acá, un honor. Así que bueno, buenas tardes para todos. Quería compartirles la historia de nuestra transformación y para hacerlo quería pedirles a todos que se sitúen un poco desde dónde partimos, ¿no? Porque creo que acá hay una serie de empresas, muchas que recién comienzan, otras que tienen unos años de trayectoria. Nosotros empezamos muchos años atrás, casi, estoy buscando que esto, ahí está, no, me fui para atrás ya con el casi. Nosotros empezamos 130 y pico de años atrás, perdón, ahí estoy. Nosotros empezamos hace 130 y pico de años atrás. Imagínense que empezamos en una farmacéutica, o sea, Coca-Cola la inventó un farmacéutico que lo vendía como una bebida medicinal, ¿no? Empezó en esto, y esto imagínenselo en el sur de Estados Unidos, en un pueblo que ahora es una ciudad que se llama Atlanta, bien en el sur, bien conservador. Desde ahí, una serie de personas que tuvieron visión de negocios empezaron a comercializar este producto, entonces Coca-Cola se convirtió en un ícono nacional. Eso fue nuestra primera etapa de crecimiento. La segunda etapa tuvo que ver con expandir Coca-Cola globalmente, a transformarla en una marca icónica, ¿no? Nosotros ahora algo que decimos es que en cualquier rincón del planeta vos tenés acceso a una Coca-Cola. Y nuestra tercera etapa de crecimiento, que para nosotros es todo un challenge, y estaba antes escuchando al panel que decían aprender a desaprender, nosotros estamos posicionándonos como una compañía total de bebidas. Eso quiere decir que nosotros manejamos un portafolio de bebidas. Si veían el primer slide, nosotros tenemos, lo que significa es una bebida para cada hora del día, imita un reloj, ¿no? Y para cada necesidad. Lo que llegamos a la conclusión es que para tener el próximo paso, nosotros necesitamos una transformación. Dice el amigo Albert Einstein que no se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, nos decidimos embarcar en esa transformación teniendo muy en cuenta que nosotros, como todas las empresas que estamos acá, necesitamos generar resultados. Y también necesitamos, para generar esos resultados, un engagement o una motivación muy importante de la gente que trabaja con nosotros. Que en el caso particular de la gente que nosotros buscamos, esa motivación viene muy de la mano de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento. ¿Qué hicimos? Nos embarcamos en un desafío que a mí a esta altura me encantaría poder decirles que estaba todo sumamente planeado, sumamente organizado,
pero no fue así. Lo que hicimos es cuando alguien va a transformar, hasta cuando uno hace un cambio personal, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Se mira a sí mismo. Y eso fue lo que hicimos. Tuvimos un proceso consciente de mirarnos a nosotros mismos y hacia dónde iba el mercado. Y dijimos, ¿cuál es la transformación cultural que tenemos que tener para avanzar como compañía? Y llegamos a una serie de comportamientos que tenían mucho que ver con aquellas cosas que nos estaban impidiendo avanzar, ¿no? El ser más curiosos, el mirar afuera, el decir, la innovación ahora no viene solamente de casa, viene de un entorno mucho más colaborativo. El empoderamiento, ¿por qué? Porque las decisiones se toman bien cerca de lo que es el mercado. Trabajar, nosotros somos una empresa extremadamente perfeccionista y estamos en el camino de dejar de serlo. Y cuando digo extremadamente perfeccionista no voy a poner en juego cosas como la calidad, ¿no? Pero cualquier producto, cualquier cualquier cambio de sabor, cualquier proceso, nosotros hasta que no lo teníamos perfecto, no lo largábamos y para cuando eso pasaba ya era obsoleto. Y hay una última parte que tiene que ver con la inclusión, que nosotros queremos ser tan inclusivos como en los mercados en los que operamos y que además yo soy una convencida, de hecho es una de las cosas que más me atrae de trabajar en Coca-Cola, que la mirada que tenemos colectiva es mucho más fuerte que la mirada individual, ¿no? A mí me encanta poner un proyecto sobre la mesa y yo sé que ese proyecto se va a enriquecer y va a salir mucho mejor de lo que originalmente estaba planeado. Esta, si bien fue una iniciativa que iniciamos desde el área de personas, lo primero que hicimos fue integrar al negocio. O sea, para mí fue un punto de no retorno. O sea, nosotros ahora todo lo trabajamos con, no voy a decir con el negocio, con las otras áreas del negocio, porque nosotros también somos negocio. Y este intervenir en la cultura para nosotros fue un paso consciente, o sea, fue una visión. ¿Y qué hicimos? O sea, a la vez vinieron el negocio, o sea, vino nuestro CEO, vino, digamos, una serie de personas diciendo, nosotros realmente tenemos que cambiar el modelo organizacional con el que estamos operando. Y otra vez, imagínense una empresa con tanta trayectoria, no es fácil, ¿no? Porque uno lucha con un montón de estructuras, con un montón de cosas muy establecidas hace mucho tiempo. Para esto también conformamos un equipo multifuncional y nos pusimos a trabajar. Dijimos, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a crecer? Que es un desafío que creo que tenemos todos hoy. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a acelerar esos resultados? La primera palabra que nos surgió fue foco, porque nosotros estábamos en ese momento trabajando por silos y al trabajar por silos, obviamente tenemos objetivos comunes, pero también teníamos objetivos muy propicios de las áreas que a veces iban en detrimento del objetivo común. Y eso es lo que no queríamos, queríamos ser solo un equipo atrás de los resultados más prioritarios. Entonces nos juntamos todos como equipo de liderazgo y dijimos, bueno, ¿cuáles son las prioridades estratégicas en las que tenemos que trabajar? Definimos 16 proyectos y fuimos todos atrás de esos proyectos. Y lo que hicimos fue elegir personas, una persona de cada una de las áreas para esos proyectos, según la necesidad del proyecto, para que trabajaran en forma conjunta desarrollando esto. Y para que no quede en el aire, cuando yo digo proyecto, es decir, ¿qué querrá decir esta chica cuando habla de proyecto? Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos nosotros es aumentar el mix de bebidas de 0 calorías sobre el mix o el portafolio de bebidas totales, ¿no? Y eso va muy de la mano con nuestra estrategia de reducción de azúcar o nuestra propuesta de reducción de azúcar según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Entonces nosotros teníamos que darle acelere a esto. Y empezamos a trabajar así, un equipo muy enfocado, un equipo que sigue métricas, no estábamos tan acostumbrados a hacer tanto tracking de resultados. Y lo que fue pasando es que notamos un cambio sustancial en la entrega de resultados y en la forma de trabajar. O sea, todo esto, el ejemplo que les di, años, les puedo hablar de más de 5 años tranquilos donde no se movía este mix, en un año se duplicó. O sea, y eso obviamente era ponerle foco, cuando yo digo foco, me refiero a las dos cosas principales del foco, que es tiempo y es dinero, ¿no? Atrás. Todo el equipo concentrado atrás de esto. Todo esto nos trajo un montón de aprendizajes, muchos aprendizajes. El primero tenía que ver con que habíamos destinado personas que trabajaban en finanzas o en marketing y también trabajaban en el proyecto.
¿Qué pasa con los países como los nuestros, ¿no? Yo manejo un área de negocios que es Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Cuando vos estás en dos cosas al mismo tiempo, obviamente lo urgente deja de lado lo importante o lo transformacional, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, la primera decisión, y fue una decisión que requirió mucho coraje, fue decir, las personas que empiezan a trabajar en estos proyectos empiezan a trabajar full time. Y fue una decisión muy controversial. Todos estos procesos generan tensiones que tenemos que ir manejando a medida que se van produciendo. Volvimos a revisar cuál es el scope de estos 16 proyectos, se sumaron algunos más, nos aseguramos cuáles eran las personas que tenían que estar en estos proyectos, nos aseguramos que los líderes funcionales fueran a la vez líderes de estos proyectos, y esto aseguró que cuando tuvimos que popular estos proyectos, el mismo líder tenía un doble interés, ¿no? Porque decía, yo tengo que continuar por un lado con mi función del día a día, pero a la vez tengo que asegurarme que este proyecto arranque. Entonces me voy a asegurar de distribuir mi talento de la mejor forma posible. Y para esta distribución de talento hicimos 2 sesiones donde definimos quiénes para nosotros eran los candidatos con más posibilidades para llevar adelante todo esto. No obstante, hicimos un posteo o una postulación para que todas las personas pudieran tener una oportunidad, aclarando en aquellos casos donde veíamos que había un candidato más fuerte. Y les propusimos, y esto fue un salto de fe, les dijimos, vengan a trabajar en estos proyectos 18 meses con nosotros y después vamos a ver cómo sigue. Realmente un salto de fe para mucha gente. Otra vez recopilamos todos los datos y algo no menor que está en la parte de abajo del slide, nosotros siempre medimos la motivación de la gente. O sea, para nosotros no existe hacer todo este cambio, sabemos que hay épocas que tiene costo y que esa motivación puede declinar, pero lo tomamos como un proyecto de negocio más, o sea, la medimos, la traqueamos, vemos dónde están las rispideces, las tensiones, las tratamos de resolver. Y tenemos nuevos aprendizajes para la etapa que sigue, que ahora se los voy a comentar. Perdón, ya termino. ¿Cuáles eran los key takeaways que tenemos para la próxima etapa, donde nosotros nos vemos mucho trabajando como ecosistema? Se nos planteó un desafío de liderazgo. Imagínense lo que es tener el poder en forma tradicional, un poder en forma jerárquico, y donde vos le decís a una persona, no sé, el área de finanzas hoy tiene 30 personas, que vos necesitás 5 de sus personas que van a dedicarse totalmente a este proyecto en forma autónoma y que van a ser esas personas las que toman la decisión. Se replantea la definición de poder. Entonces, todo este año estuvimos haciendo un trabajo muy a conciencia con los líderes. El empoderamiento. O sea, nosotros realmente, una cosa es decir, bueno, empodero, que es un nice to have, o sea, es como un deseo, a decir, si yo saco a esta persona de la estructura, esta persona es la que tiene la decisión final por este proyecto, ¿no? Y la carrera últimamente, la carrera no menor, o sea, cómo aumentamos, yo soy de una creencia muy particular que me gusta incrementar el valor de mercado de las personas que trabajan en la compañía, no solo para la compañía, sino para sus pasos posteriores. Entonces, ¿cómo les ofrecemos? Mediante estas experiencias más movilidad lateral, el de comercial puede trabajar en marketing porque empiezan a adquirir un set de skills al trabajar en estos proyectos. Estos proyectos son como sus bebés, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a adquirir este set de skills que los hace mucho más empleables, mucho más flexibles? Antes hablaban de la adaptabilidad de aprendizaje. ¿Cómo hacemos esto y cómo los beneficia a ellos a futuro? Y por último, nuestro mayor insight, nosotros siempre arrancamos, ya sea que hacemos un cambio de estructuras y procesos, o ya hacemos que hacemos un cambio de cultura, y pocas veces los hacemos conversar. Y para nosotros conversaron un montón. Obviamente el cambio de cultura y nuestra visión determinó un norte, pero después, cuando arrancamos a hacer los cambios de procesos y estructuras, esto tuvo una relevancia fundamental, porque imagínense, nosotros le decimos a una persona del área de finanzas que maneja 30 personas, necesito 5 que van a estar absolutamente dedicadas a tu proyecto, a otros proyectos, salen de tu scope de control, y la persona me dice, pero
Con 25, ¿cómo hago mi tarea de todos los días? Tenés que priorizar. Entonces, cuando antes nosotros hablábamos de la priorización e insistíamos sobre la priorización, terminamos gentilmente forzando a que esa priorización se haga, ¿no? Entonces, siempre tenemos fue quizás nuestro mayor insight, ¿no? Cómo la estructura alimenta todo lo que son, la cultura alimenta todo lo que es estructura y herramientas, y a la vez las estructuras y herramientas aceleran todo lo que es el cambio cultural. Y por último, para nosotros el camino de aprendizaje recién empieza. Y la verdad es que no tenemos idea dónde termina. Pero si hay algo que tengo para decirles de corazón, es que bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Interesantísimo el camino de transformación de la cultura en Coca-Cola. Vamos a recibir ahora al siguiente referente. Ella es... tengo mal el nombre. Bueno, vamos a pasar con Mercado Libre, vamos a recibir a Andrés Cortina y vamos a después dejar para el final a la persona de naranja. Andrés va a estar hablando del desafío de Analytics para la toma de decisiones. Recibimos a Andrés. Andrés Cortina, Rewards and Analytics Director en Mercado Libre. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, un poquito acá quería compartirles, pensamos en cómo llamar a esta presentación o este espacio y lo llamamos En Camino hacia la Predictibilidad. Un poco lo que queremos contarles es la historia desde dónde venimos y cómo llegamos al final del camino a implementar inteligencia artificial. Pero antes de meternos un poco en la historia, lo que les quiero contar es cuál es nuestro propósito. Y el propósito final es garantizar que las decisiones de People sean data-driven. ¿Para qué? Y para construir el mejor lugar para trabajar del mundo. ¿Cómo empezó este camino? Bueno, empezó por ahí como muchos nos vamos a sentir identificados que estamos, y más de una manera o con datos más bien reactivos, ¿no? ¿Y qué son datos reactivos? Y datos que venían y necesitamos procesar o necesitamos analizar en función de algunos requerimientos o algunos insights que teníamos en la compañía. De repente usamos Excel, ¿no? PowerPoint, Google Drive como un poquito más avanzado y como una tecnología más colaborativa, Workplace, una herramienta comunicacional colaborativa y muy importante donde nos dan insight, información de cómo reacciona la gente, a qué reacciona, a qué le da like, a qué no. Great Place to Work, nuestra encuesta de engagement, que también nos dan muchos insights interesantes para después trabajar. Y sí, también SAP y SuccessFactors como los sistemas de gestión más robustos de People, donde tenemos la mayor cantidad de base de información. Pero bueno, hasta acá veníamos de una manera reactiva, con informaciones y en sistemas separados, pero necesitamos ir un paso más. El negocio nos pedía ir un paso más y empezar a interrelacionar esta información, empezar a conectar estos distintos sistemas de información de una manera más integral, de una manera más proactiva. Y cuando digo proactivo, me refiero a empezar a utilizar tecnologías de Business Intelligence. ¿Qué es esto para aterrizarlo? MicroStrategy, Power BI, tecnologías que nos permiten correlacionar todos estos sistemas de manera de poder tener insights cruzados. Y para que tengan un ejemplo, ¿qué identificamos con esta información y esta interrelación? Que había una correlación directa entre el feedback y el nivel de engagement. Nosotros queríamos elevar el nivel de engagement. ¿Y con qué nos encontramos? Con que el feedback era una palanca. Y quisimos trabajar sobre el feedback. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad de feedback que dan los líderes y sobre la calidad de ese feedback. Esta, por ejemplo, es la plataforma de MicroStrategy, ¿no? Que tiene más de 20 indicadores, pero les puedo compartir algunos de ellos, como son más datos de diversidad, información más poblacional, demográfica. Acá tenemos en conjunto linkeado con la herramienta de StarMeUp información de reconocimientos, ¿no? De quién reconoce a qué, cómo se reconocen en la organización, cómo son esos flujos. Y también hay aquellos casos en algunos colaboradores o personas que deciden dejar o salir la compañía y entender el por qué. Pero bueno, hasta acá venimos con datos pasados, con la historia, con información hacia atrás, ya interconectada e interrelacionada con Business Intelligence, pero necesitamos ir un poquito más. Y ese desafío es ir hacia la predictibilidad.
Es decir, mirar hacia futuro, pararnos con la información de hoy, pero ya entender cuáles son esas palancas que tenemos que tocar para que las cosas que no queremos que ocurran o que sí queremos que ocurran, las ejecutemos. Y cuando hablamos de predictibilidad, hablamos de tecnología de text mining, hablamos de machine learning, de sentiment analysis, tecnologías que hoy ya estamos utilizando. ¿Y para qué? Para entender qué es lo que quiere nuestra gente, cuáles son sus preferencias, sus gustos, para poder interpretar cuál es ese modelo de liderazgo ideal al que nosotros queremos llegar. Y de alguna manera lo que estamos buscando es crear los mejores espacios de trabajo posibles. Y la pregunta al final del camino es, y bueno, ¿y para qué queremos esto, no? Y conectándonos un poco con lo que venía diciéndoles al inicio, no es otro el objetivo que construir el mejor lugar para trabajar del mundo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente. Excelente la presentación. Bueno, y ahora sí vamos a recibir a Sabrina Carrion. Ella es de Naranja y nos va a hablar del desafío del foco en la experiencia colaborador. Recibimos a Sabrina. Sabrina Carrion, jefe de Relaciones Humanas en Fábrica de Evolución Digital en Naranja. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Les presento la tonadita cordobesa en persona. Y esto tiene que ver con la historia de Naranja. Naranja, para los que no conocen, es una empresa que nació en el año 89 en Córdoba con una casa de deportes que fundaron dos amigos que eran profesores de educación física. Con el tiempo, esa casa de deportes se transformó en una tarjeta de crédito que hoy es líder en el mercado y dejó de llamarse desde hace algunos años Tarjeta Naranja, soltó la palabra tarjeta y se quedó simplemente con el naranja, con intención de dar un nuevo salto hacia el futuro que nos permitiera ampliar nuestros negocios. Naranja desde sus inicios es una empresa que tuvo a las personas en el centro, tanto nuestros clientes como nuestros colaboradores. Por eso para nosotros, nuestro propósito es poder conectar a las personas con experiencias que sean únicas. Y elegimos hacerlo a través de la creación de nuevos negocios que estén basados en la tecnología. Generar las mejores experiencias nos llevó a aprender muchísimo de diseño de experiencias y arrancamos con el diseño de experiencias para nuestros clientes. Desde hace un tiempo decidimos tomar los aprendizajes en ese camino y trasladarlos al diseño de experiencias para nuestros colaboradores. Cuando empezamos este desarrollo, hicimos investigaciones y encontramos a un autor que se llama Jacob Morgan, que nos pareció muy interesante porque es actual, porque permanentemente está desarrollando teoría, él es muy accesible y además nos daba herramientas que nos permiten medir cómo es la experiencia que damos a nuestros colaboradores y poder compararnos con otras empresas. De Morgan aprendimos que cuando uno va a medir experiencia o va a trabajar en experiencia, tiene que tener en cuenta tres variables. Por un lado, el ambiente o la infraestructura con la que nuestros colaboradores interactúan todos los días, también cómo es nuestra cultura, la comunicación, el estilo de liderazgo, los valores, y por último, cómo es la tecnología que brindamos a nuestra gente para que pueda hacer su trabajo. Hasta acá la teoría está buena, pero seguramente a ustedes les interesa saber cómo estamos trabajando en experiencia. Primero les quiero contar que yo soy parte de una célula de relaciones humanas que trabaja con metodologías ágiles. Mi célula está dentro de la Digital Factory de Naranja, que es el lugar en donde se está evolucionando el negocio y en donde se están digitalizando los distintos viajes del cliente. Como somos una célula ágil y queríamos empezar a trabajar en experiencia, decidimos no comernos toda la cancha de golpe, sino hacer una experiencia un poco más chiquita que nos permitiera aprender y después recién ampliar ese aprendizaje al resto de la organización. La célula en la que yo trabajo tiene por objetivo transformar todos los procesos
no todos, pero muchos de los procesos de relaciones humanas, para poder adaptarlos a las nuevas formas de trabajo que tenemos dentro de la organización, para poder generar prácticas que realmente les hagan sentido a los perfiles que tenemos y que veníamos teniendo desde antes y a los nuevos perfiles que estamos incorporando. El primer paso en este trabajo fue elegir a qué perfiles íbamos a empezar a incorporar en nuestra investigación. Elegimos perfiles digitales porque son estos perfiles los que hoy nos están resultando un desafío tanto en la atracción como en la fidelización. Esta investigación inicial se basó en encuestas, entrevistas, estudio de datos que nosotros teníamos en relaciones humanas y también observación en el campo. Lo que queríamos en ese momento era conocer realmente a estos perfiles y sobre todo cómo era la experiencia que estaban viviendo en cada uno de los contactos que tenían con la empresa. La segunda etapa fue agarrar toda esa información y volcarla en las herramientas que hablan de experiencia del colaborador. Y así armamos mapas de empatía, definimos un perfil o persona y armamos un mapa del viaje del colaborador, que iba desde cuando la empresa decide contactarse con el colaborador decide contactarse con la empresa hasta el momento de su salida. Para cada uno de los momentos que incluye este viaje, lo que hicimos fue detectar si la experiencia que el colaborador vivía era satisfactoria o un momento wow, o le resultaba un punto de dolor porque no estaba de acuerdo a sus expectativas. Ya sabíamos en ese momento cuáles eran los puntos de dolor que teníamos que trabajar y los teníamos además priorizados, y lo que queríamos, que era el objetivo final de todo este trabajo, era mejorar la experiencia. Entonces fuimos con el tercer paso, que era generar ideas para poder transformar la experiencia. Armamos distintas mesas de trabajo, en donde lo más rico fue que no estaba solamente relaciones humanas sentadas, sino que también estaban los clientes, los mismos clientes, y gente de otras áreas de la empresa que estaban gestionando de alguna manera esa experiencia. De esos workshops de ideación salíamos con ideas bastante refinadas que nos permitían armar MVPs para probarlos, testearlos y después refinarlos un poquito más o modificarlos para poder implementarlos en el resto de la organización. Si me preguntan a mí de todo este trabajo que hicimos, ¿cuáles son los principales aprendizajes o lo que más me gustó? Por un lado, es la primera vez que yo veo que estamos trabajando excediendo las puertas de relaciones humanas, pero de verdad. Porque sentamos realmente en la mesa áreas como sistemas o como infraestructura de la organización, junto con los colaboradores y relaciones humanas, y entre todos construimos soluciones. Por otro lado, yo tengo muchos años trabajando en recursos humanos y siempre sentí que tenía el cliente puesto en el centro, a los colaboradores en el centro. Pero también es la primera vez que encontré una metodología que me obliga y que tiene en su corazón al colaborador. Desde el momento en que estoy investigando, estoy conversando con ellos, cuando estoy armando el viaje, ellos están sentados en la mesa y también están generando con nosotros ideas. Y fue una sorpresa que las mejores ideas y las que quedaron priorizadas fueron las que ellos mismos propusieron. ¿En qué estamos ahora? Como este trabajo nos viene siendo muy significativo, lo estamos extendiendo a otros públicos porque queremos seguir ampliando y mejorando la experiencia de nuestros colaboradores para que en definitiva nos elijan y puedan dar lo mejor de sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Bien, bueno, habiendo transitado toda esta tarde, luego de escuchar los testimonios de los diferentes referentes de importantísimas empresas y después de haber iterado con ustedes sobre cada uno de los desafíos, me gustaría invitarlos a que dejen alguna reflexión, alguna idea, algún disparador para esta audiencia, en particular para los profesionales de recursos humanos. Hernán, ¿quieres comenzar? ¿Cómo no?
Sí, 3 ideas. No perder de vista, me parece, la individualidad del ser humano en estos tiempos tan vertiginosos y tan ágiles. No perder de vista que el ser humano es un fin en sí mismo. Hablamos muchas veces de recursos humanos permanentemente, y el recurso es un medio para alcanzar un fin, y la persona es un fin en sí mismo. Así que ese es un primer concepto interesante. El segundo es el del cuidado. Yo vengo de una organización hace muchos años que trabajo en salud, y ahí vemos día a día con Daniela la importancia que tiene el cuidado, y para cuidar a alguien lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Tenemos una frase siempre que decimos: trata al otro como te gustaría que te traten, y eso parece muy lindo, pero está centrado en uno, es tratar al otro como al otro le gustaría que lo traten. Entonces, para eso tengo que saber cómo el otro le gusta que lo traten, y la naturaleza fue sabia, nos dio 2 orejas y 1 boca para que escuchemos más de lo que decimos. Y en tiempos tan turbulentos como los que nos toca vivir como sociedad, estoy convencido de que las organizaciones son lugares inanimados, cobran vida a través de las personas, y personas cuidadas van a implicar organizaciones cuidadas, y la sociedad va a estar cuidada en la medida de que esa interacción que se da entre las organizaciones entre sí y las personas sean relaciones de cuidado y de respeto, y entonces ahí sí vamos a tener una sociedad respetada y cuidada. Y para cerrar, porque sé que el tiempo es escaso, hablamos de transformación. Digo, no perdamos de vista que todo lo que hablemos durante toda esta tarde, durante todo este día, impacta en personas de carne y hueso que están de la puerta para el otro lado. No perdamos de vista eso, que así como la tecnología transforma los ambientes de trabajo y la forma de trabajar, nosotros desde las áreas de personal interactuamos con las personas en algo muy central, que es el trabajo, que impacta tanto en ellos como en las familias de cada una de esas personas. Entonces, así como la tecnología, repito, impacta el mundo del trabajo, tengamos en claro que nuestras decisiones impactan la vida de las personas. Tomemos conciencia de eso y construyamos desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado, una sociedad mejor. Ese creo que es un rol bien desafiante que tenemos, así que gracias. Gracias, Hernán, qué lindo mensaje. José. Bueno, sí, yo retomo lo último que dijo Hernán de la sociedad. Es una cosa que por ahí alguno me lo escuchó decir, porque estoy convencido. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, seguramente trabajamos en recursos humanos, no somos un área más. Con el mayor de los respetos por legales, finanzas, comerciales, etcétera, nos dedicamos a las personas y tenemos una responsabilidad de contribuir a mejorar la fuerza laboral. Contribuir no es solo, pero es un rol muy importante que tenemos. Cuando digo mejorar la fuerza laboral, es mejorar la fuerza laboral de una manera que podamos crear valor en conjunto para accionistas, para clientes, para empleados, para la sociedad en general. Y eso para mí es el combustible que tenemos que tener los que trabajamos en recursos humanos. Si logramos hacer eso frente a los desafíos que hablamos hoy, vamos a tener una sociedad mejor. Y es una contribución para mí fundamental para tener un país mejor. Es una gran responsabilidad la que tenemos los que trabajamos en recursos humanos. Creo además que tenemos que vivirlo con alegría, con felicidad, porque no solo es una gran responsabilidad, sino que es una oportunidad maravillosa de influir positivamente en el país que queremos para nuestros hijos. Eso es lo que hace que me levante todos los días, a pesar de haber renegado el día anterior, para ir a trabajar motivado y entusiasmado. Así que ojalá a ustedes les pase lo mismo. Gracias, José, qué inspirador. Silvia. Sí, es muy difícil agregar palabras después de escuchar estos lindos mensajes, y solo creo que mi aporte es la reflexión sobre nuestro rol de recursos humanos y lo importante que es hacernos escuchar, y para eso tenemos que tener un buen mensaje para decir y también haber escuchado a los demás para crearlo. Entonces creo en el permanente entrenamiento, reentrenamiento y reaprendizaje de nuestras habilidades para ser mejores profesionales de recursos humanos, y en esto quiero decir esto de qué necesito agregar y qué no necesito perder, ¿no? La esencia nuestra de recursos humanos contribuyendo en nuestras organizaciones, en nuestros lugares. IDEA es un lugar
hermoso para contribuir, así que los que no están participando en las redes los invito porque es un lugar muy fuerte para poder contribuir también a la sociedad que queremos. Y por todo también, no solo en nuestro lugar de recursos humanos, sino aprender de los demás, aprender de negocios, ser cada vez más una voz creíble en las organizaciones en las que estamos a partir de nuestra credibilidad personal, ¿no? De nuestra trayectoria y nuestro aprendizaje continuo, esto de aceptar también nuestros propios errores, animarnos a más, animarnos a aprender cosas nuevas, lugares donde profesionales de recursos humanos antes no estaban, estemos ahí, ¿por qué no? Podemos, tenemos un montón de conocimiento de lugares que no conocen otros, entonces yo los invito a que aprendan también los lugares que sí conocen otros para poder hablar en un idioma parecido con nuestro punto de vista, que es siempre el de las personas, el del bien de las organizaciones y también de los accionistas y de nuestros clientes, que es la parte importante para hacer crecer las organizaciones. Bien, Silvia, tomamos la invitación entonces. ¿Dani? 3 reflexiones. Una, comparto, creo que hoy estamos en un momento de transformación exponencial y donde la clave pasa por la transformación de las personas, pero eso significa que los que nos consideramos expertos de recursos humanos tenemos que salir de ese paradigma. Creo que Sabrina, contando el caso Naranja, lo reflejó muy bien. Dejar de ser socios estratégicos para ser parte del negocio. Ser parte del negocio significa que dejamos nuestro rol de expertos en algo para construir desde otro lugar, que tiene que ver con una mirada mucho más orientada a ese cliente. Entonces me parece que los primeros que tenemos que resignificar nuestro propósito somos los que decimos que trabajamos en recursos humanos, porque tenemos que empezar a reflexionar y entender que trabajamos para un cliente y para un propósito organizacional. Hay una frase de Steve Jobs que me gusta que dice: un manager es aquel que persuade para que la gente haga lo que no quiere hacer, un líder es aquel que influye para que la gente haga lo que cree que no es posible hacer. Y me parece que ahí es donde tenemos un rol fantástico, los que gestionamos personas, porque tiene que ver con ayudar a las personas a poder transformarse a esas cosas que todavía no sabe que puede y que tiene que hacer. Bien, bueno, nos dejaste reflexionando, Dani. Está la vara alta, Silvi, para tu mensaje de cierre. Sí, la verdad que sí, y bueno, voy a sumar a todo lo que compartieron aquí los colegas de Recursos Humanos. Para mí personalmente es un orgullo poder trabajar en esta área. Creo que no podemos ser indiferentes a la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina. Es una coyuntura muy particular y hemos atravesado por crisis económicas muy especiales y muy fuertes. Esta es una particularmente que nos toca absolutamente a todos los argentinos y nosotros desde Recursos Humanos tenemos una gran responsabilidad de cuidar a las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Somos el área que entiende sobre la gente, que entendemos qué es lo que pasa en el entorno y conocer a las personas no solamente desde la perspectiva profesional, sino también desde aquello que les pasa personalmente, poder acompañarlos en este momento, que es un momento de mucho desafío y desde una mirada desde la diversidad y desde la inclusión, no entendida como cantidad de mujeres o cantidad de hombres, sino que entendida desde que todos nosotros somos diferentes, cada uno tiene una mirada, una perspectiva y una orientación personal distinta, y eso implica también poder incluir esas perspectivas, esas miradas y esas realidades desde diferentes contextos. Así que creo que esto es uno de los grandes desafíos y nosotros somos esos movilizadores de cambio y es un momento muy, muy, muy importante para todos nosotros. Así que bueno, y agradecerles a todos los que hoy están en esta audiencia por compartir y por escucharnos y también por
ser parte de esta reflexión. Bien, para cerrar me gustaría invitar a Sabri, Flor y Andy, que estuvieron ahí fantásticos también en la presentación de los casos. Para ahí sí cerrar, agradecerles a todos ustedes por haberse quedado hasta el final, por haber participado de este hermosísimo módulo y gracias por permitirme moderar y facilitar y escucharlos, que son sumamente interesantes sus exposiciones, las de todos. Así que gracias a todos y un aplauso.